dependiente de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, quien fungirá en este panel como modelo del mismo. Bienvenido, Luis Fernando, y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Primero que nada voy a hacer una breve presentación de los integrantes del panel, en el orden de aparición como estarán teniendo la palabra. A mi lado se encuentra Sergio Mujica, secretario general adjunto de la Administración de la Organización Mundial de Aduanas. Sergio Mujica fue electo como secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas en junio de 2009 y tomó posesión del cargo en enero de 2010. Es responsable de asistir al secretario general en el manejo general de la OMA. Antes de unirse a la OMA, trabajó en el gobierno de Chile por más de 15 años, siendo su última posición la de director general de aduanas, un puesto que ocupó desde el 2006 al año 2009. Del 2000 al 2006 fue director del Servicio Nacional de Pesquería y miembro de la junta directiva de diversas compañías públicas. Fue el encargado de los asuntos legales de la Agencia Nacional Forestal de 1997 al 2000 y consultor legal de la Secretaría de Agricultura de 1994 a 1997. Obtuvo un título en Derecho con mención honorífica por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1991. Posteriormente obtuvo su maestría en Derecho Internacional en la Universidad Americana en Washington, D.C. y un certificado de habilidades de gestión por parte del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Además, ha sido profesor de programas de maestrías políticas públicas en distintas universidades de Chile. Bienvenido. De mi lado izquierdo se encuentra el señor Tomás Witkowski, comisionado adjunto, realizando labores de comisionado de CDP. El señor Witkowski asumió el rol de comisionado adjunto del Servicio de Protección Fronteriza de Estados Unidos, realizando las funciones de comisionado en marzo del presente año. Desde enero de 2012 ha estado a cargo de la Dirección de Operaciones del CDP, puesto que lo ha designado como el segundo a cargo de dicha institución. Ha fungido importantes cargos durante su larga carrera de 38 años en el CDP y sus agencias predecesoras. Como jefe de operaciones, el señor Witkowski se encargó del monitoreo de las operaciones diarias y de la administración de un presupuesto de operación de más de 12.5 billones de dólares. Anteriormente fue comisionado adjunto asistente de diciembre de 2011 a agosto de 2012. Es un experto en innovación, incluyendo la utilización de soluciones con herramientas de alta tecnología, como sistemas de inspección de imágenes, monitoreo de medición reactiva y controles biométricos. Ha fortalecido las operaciones de inteligencia gracias a la implementación de 2 centros nacionales de inteligencia para pasajeros y carga y ha extendido las operaciones de seguridad en la frontera por medio de alianzas internacionales con el sector privado. Como comisionado adjunto, estuvo a cargo de operaciones de 20 oficinas de campo, 331 puertos de entrada, 58 puertos operacionales enfocados a la seguridad de contenedores y 15 estaciones de predespacho en Canadá, Irlanda y el Caribe. Fungió como director de operaciones de campo en Miami de 2002 a 2007, cargo en el cual realizó todas las operaciones de inspección del CDP en el Aeropuerto Internacional de Miami, el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y el Puerto Marítimo de Miami, West Palm, Fort Pierce y Key West. Se unió al servicio de aduanas en Estados Unidos en 1975 como inspector de aduanas en Los Ángeles, después de graduarse de la prestigiada Universidad de Northeastern de Boston. Bienvenido. Por último, les quisiera mencionar a Alejandro Chacón Domínguez, administrador general de aduanas. Alejandro Chacón fue designado administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria a partir del 21 de enero de 2013. Anteriormente se desempeñó como coordinador general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el periodo de abril de 2008 a febrero de 2013. Entre diciembre de 2006 y abril de 2008 se desempeñó como coordinador de asesores del Secretario de Comunicaciones y Transportes. En el sector privado, Alejandro Chacón trabajó como consultor independiente y como director de inteligencia de negocios e investigaciones para productos. Con anterioridad, se desempeñó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos como coordinador de asesores para el director ejecutivo de Banca de Inversión. Fue asesor del subsecretario de Planeación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y participó en el diseño de la política del sector azucarero y los aspectos económicos de la nueva ley forestal. Alejandro Chacón tiene una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy
de la Universidad de Harvard y obtuvo su licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México con la tesis Privatización Agropecuaria. Bienvenido. Ahora cedemos la palabra al señor Mujica, que nos va a dar la presentación. Quisiera comenzar agradeciendo en nombre de la Organización Mundial de Aduanas, de nuestros 179 países miembros, al Servicio de Administración Tributaria de México por la invitación que nos hace a participar en este seminario. Mi tarea, en unos breves minutos, es darle un marco general de qué consiste el operador económico autorizado. Por lo tanto, les voy a hablar un poco del marco normativo 6, luego del OEA, del operador económico autorizado, y luego algunas reflexiones finales. Lo primero que quiero decir es que en la convicción más profunda de la Organización Mundial de Aduanas está el hecho que el comercio internacional es un verdadero motor de desarrollo de los países. Está siempre en el centro de las estrategias de desarrollo de los países. Y en este contexto la aduana juega un rol absolutamente clave e indispensable. Si la aduana hace bien su trabajo, fomenta, facilita el desarrollo del comercio internacional, y si la aduana hace mal su trabajo, eso no. Pero lo que pasa es que la aduana vive inmersa, no está aislada, vive inmersa en un mundo muy cambiante, permanentemente cambiante. Por lo tanto, las tareas van también evolucionando con el paso del tiempo. Se acordarán, hace muchos años atrás, el único rol o el rol fundamental de la aduana era recolectar impuestos y derechos de aduana. Pero luego también se empezó a decir que las aduanas tenían un rol en la facilitación del comercio, un rol en la protección del medio ambiente o la protección de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, esta aduana inmersa en este mundo rápidamente cambiante se ve profundamente afectada por un acontecimiento específico, que es el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001. Entonces ahí surge un gran desafío para todos nosotros como comunidad aduanera internacional, que es responder a un problema que es real. Es decir, hay una percepción clara que la cadena de suministro puede ser utilizada para actos terroristas, y por lo tanto la aduana debe cumplir un rol ahí. Pero esta respuesta tiene que ser primero multilateral. No queríamos una respuesta viniendo de un solo país o de unos pocos países, queríamos una respuesta global, que eso la permite hacer mucho más efectiva. Y lo segundo, también queríamos una respuesta que fuera balanceada. No podía estar centrada solamente en la seguridad, necesitaba también dar facilidad al comercio. Y en ese contexto es que surge el marco normativo 6 de la Organización Mundial de Aduanas, que es probablemente uno de nuestros instrumentos más exitosos, porque tiene 167 países que formalmente firmaron una carta de intenciones de implementar las normas de este marco normativo 6. Y también tiene un componente bien importante en materia de fortalecimiento de capacidades. O sea, no nos interesa que este marco sea implementado solo por unos pocos, queremos que la comunidad global, aduanera, internacional en su totalidad pueda implementarlo. Y los objetivos fundamentales, bueno, ya lo mencioné algunos de ellos: balancear adecuadamente la seguridad y la facilitación. ¿Cuánto de seguridad, cuánto de facilitación? Lo segundo, y esto fue mencionado por Luis en la mañana, por Luis Aguirre, es dar certeza y predecibilidad. Es muy difícil para el sector privado trabajar bien cuando está en un entorno normativo que es permanentemente cambiante. Entonces es mucho más fácil para todos si es que se da esta respuesta global y se fijan estos estándares internacionales, porque todos sabemos más o menos cuáles van a ser las reglas del juego que nos van a regir. El otro objetivo fundamental es integrar la cadena logística y la cadena de suministro. No nos basta con que solo algunos de los eslabones funcionen bien. Tenemos que mirar esta cadena de suministro en su totalidad, en su integralidad. Y el otro es establecer alianzas. Y hay una segunda convicción. Si queremos tener éxito, no podemos trabajar de manera aislada como aduanas. Y por lo tanto tenemos que aliarnos con otras aduanas del mundo, uno. Y dos, tenemos que aliarnos también con ustedes, con el sector privado. Dicho estos objetivos, hay 4 principios fundamentales entonces para implementar estos objetivos. Primero, entregar información anticipada. Queremos hacer gestión de riesgo lo antes posible, y para eso necesitamos recibir información estandarizada y por medios electrónicos. Segundo, creemos en la gestión de riesgo como el mejor mecanismo para balancear la seguridad y la facilitación. No creemos en el 100% de la revisión, sino solo en aquello que representa un mayor riesgo.
Luego la inspección de la carga de exportación. Si ustedes se acuerdan, la aduana en el pasado se preocupaba solamente de lo que entraba a los países, estábamos revisando las importaciones. Bueno, ahora tenemos también la tarea de preocuparnos qué es lo que estamos enviando al extranjero en nuestras exportaciones, inspeccionar la carga de exportación. Y por último, lo que mencionaba de las alianzas con el sector privado. No entendemos al sector privado como nuestro enemigo, lo entendemos como nuestro aliado y entendemos también que combinando nuestros talentos desde el punto de vista del sector privado y de las aduanas podemos obtener un mejor resultado. Entramos de esta manera entonces desde el marco normativo 6 al operador económico autorizado. Ahí verán ustedes la definición, pero lo fundamental, a mí lo que me interesa compartir con ustedes es que este operador económico autorizado es consistente con la normativa internacional más fundamental en esta materia de la Organización Mundial de Comercio o con el convenio de Kioto revisado de las aduanas, y se establecen 4 elementos fundamentales. Primero, debe ser una parte involucrada en la cadena logística. Aquí los países han tenido distintas aproximaciones, pero generalmente la aproximación que ha demostrado ser más exitosa es la de la gradualidad, voy incorporando algunos agentes de la cadena logística, pero luego progresivamente voy incorporando también a los demás hasta tener esta visión integrada. Segundo, los participantes del sector privado se comprometen voluntariamente, es un programa voluntario, se comprometen voluntariamente a aplicar ciertos estándares internacionales. Y este cumplimiento de esos estándares luego es certificado por las aduanas. Y como contrapartida se reciben por parte de las empresas que se han certificado, se reciben beneficios. Estos beneficios son la contrapartida natural a una empresa que decidió ir más allá de la ley, que decidió hacer un esfuerzo adicional para cumplir con estos estándares internacionales y por lo tanto recibe beneficios. Que algunos de ellos son directos, y ustedes, bueno, lo discutirán más adelante, los beneficios que estableció el MEC, muchas veces son menor cantidad de control o presentar menor cantidad de documentación o algunas líneas de acceso más rápido, etc. Pero también hay muchísimos beneficios que son indirectos, es decir, la marca de la empresa se ve beneficiada por una especie de sello de buena conducta, de una empresa comprometida con la seguridad. O en el caso de que haya un nuevo incidente, Dios no lo quiera, pero un nuevo desastre terrorista o natural incluso, donde deba cerrarse el comercio internacional, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las primeras empresas respecto a las cuales se reabra el comercio internacional? Obviamente van a ser aquellas empresas que den mayores garantías de seguridad. Entonces también hay que considerar el OEA, la certificación OEA, como un seguro en caso de que ocurra un nuevo evento. Y lo otro, que también la empresa llega a conocerse mejor a sí misma, revisa sus procedimientos, descubre cuáles son sus problemas, sus falencias y aplica mejores prácticas internacionales para corregir esas dificultades. Y el último beneficio que pueden obtener estas empresas son los asociados a los acuerdos de reconocimiento mutuo, que ya se habló bastante antes, donde no solamente obtengo los beneficios que me entrega mi aduana, sino que también de algunos países de destino donde se ha establecido ese acuerdo de reconocimiento, también obtengo beneficios. Déjenme comentarle ahora algunas de las preguntas con las que nos enfrentamos habitualmente cuando un país quiere establecer un operador económico autorizado, algunos de los temores que están detrás de todo esto. Lo primero que nos dicen, pero señor, si usted va a entregar beneficio a alguna empresa, lo que está haciendo es establecer una discriminación. Y la respuesta a eso sí es verdad, estamos discriminando. ¿Y cuál es el problema? Si todos los días discriminamos. Pero lo importante es no discriminar de manera arbitraria. Y esta no es una discriminación arbitraria, es fundada en el cumplimiento de estándares internacionales. Y es por eso que se establecen beneficios como contrapartida lógica y natural al cumplimiento de estos estándares por parte de las empresas. Segundo que nos dicen, y esto viene generalmente de parte de los sindicatos, ustedes lo que quieren es privatizar la fiscalización. Y nada más alejado de la realidad, porque lo que hacemos es establecer alianzas con el sector privado buscando más bien extender nuestro rol o nuestra competencia también al sector privado. Después otros dicen, no es el caso de México, yo lo sé, pero en otros países hemos escuchado decir esto es una excusa para hacer desaparecer a los agentes de aduana. Porque claro, van a establecer beneficios y el primer beneficio es usted no necesita ocupar un agente de aduana. También nada más alejado de la realidad, porque el programa OEA, como lo decía el licenciado Chacón, está pensado también para los agentes de aduana, tanto así que aquí en México, si escuché bien, se va a establecer hacia fines de este año, y en muchos otros países los primeros en certificarse, como fue el caso de España, por ejemplo, fue un agente de aduana.
Y por último, que puede aumentar la brecha entre las grandes empresas y las pymes. Aquí hay que poner atención, efectivamente puede haber una dificultad, pero eso no se resuelve bajando los estándares, porque tenemos que tener estándares internacionales que sean rigurosos y bien cumplidos, más bien se resuelve apoyando a las empresas a cumplir o buscando homologar o adaptar, pero sin dejar de establecer el máximo nivel de rigurosidad. ¿Qué ha pasado a nivel global? Bueno, ya esto es definitivamente un programa que llegó para quedarse y ha sido implementado por una gran cantidad de países. Vemos en esta lámina los que están en azul, ya lo han implementado, están en pleno funcionamiento, los que están en amarillo están en proceso de implementación o en la fase de piloto. Son 52 países que ya tienen hoy día su operador económico autorizado, incluyendo los 28 países miembros de la Unión Europea. Y la región de las Américas, que es nuestra región, tiene también un muy buen desempeño en este tema, con 9 programas de operador económico autorizados, incluyendo por supuesto México y Estados Unidos. Acuerdos de reconocimiento mutuo, bueno, ya se ha hablado mucho de esto, son programas de confianza en la práctica entre las aduanas, donde nos reconocemos las certificaciones que hemos hecho. Hay en la actualidad 19 acuerdos de reconocimiento mutuo que ya están operando y funcionando, y hay otros 10 que están en negociación. De verdad me alegró mucho escuchar lo que dijo Alejandro Chicón hace un rato atrás, que ya están en proceso de negociación decidida tanto con Corea como con el caso de Estados Unidos. Eso yo creo que es una muy buena señal. Y lo invito también a mirar a su propia región, a la propia región de Latinoamérica, de Estados Unidos, pero también a Latinoamérica, a ver qué posibilidades de acuerdo de reconocimiento mutuo pudiera haber ahí. Ya estoy terminando entonces, son mis reflexiones finales. Hay 3 elementos que nos vienen escritos en los estándares, no los van a encontrar en la documentación, pero que son indispensables para lograr llegar a tener un programa de operador económico autorizado exitoso. Primero, la rigurosidad. Esto no es un club de amigos. Solamente puede certificarse a aquellos que den garantías y que efectivamente hayan implementado estos estándares internacionales de manera efectiva, de manera verdadera, de manera rigurosa. Segundo, el construir alianzas con el sector privado, porque esto no se trata solamente de llegar a un buen acuerdo específico, se trata de establecer un sistema de trabajo permanente con el sector privado y hacer de la conversación y el trabajo conjunto nuestra vida normal, nuestra vida diaria. Porque les aseguro que los vamos a encontrar con muchas dificultades, muchos problemas en el futuro. Y la única manera de resolver esos problemas es teniendo la práctica de trabajar en conjunto. Y por último, la construcción de las confianzas. Esto es un cambio de cultura, en algunos casos brutal. O sea, se les dice, a mí lo repito lo que me han comentado en años anteriores, se les dice al sector privado, señores, ustedes tienen que confiar en la aduana. Entonces el sector privado dice, pero ¿cómo voy a confiar en la aduana si me están usando infracciones, me están poniendo problemas, me sacan normativas nuevas? ¿Cómo voy a confiar? Bueno, tienen que confiar para efectivamente lograr combinar talentos y obtener un mejor resultado. Y lo mismo de parte de las aduanas. Tienen que confiar en el sector privado para poder tener programas que sean exitosos. Esto es muy fácil decirlo, no es tan fácil de aplicarlo en la vida real. En mi convicción, la falta de confianza es muy cara, como se puede ver en esa lámina. Duplica o multiplica los controles de manera innecesaria. Por lo tanto, si estamos hablando de facilitación de comercio, si estamos hablando de competitividad, tenemos que ser capaces de construir buenas relaciones de confianza con nuestros aliados, con otras aduanas y también con el sector privado. Esta era la reflexión que quería compartir con ustedes esta mañana y por supuesto más que feliz de contestar preguntas más adelante. Muchas gracias. Well, good morning everybody, and it's great to be down in I really appreciate the opportunity Agradezco la oportunidad que me dan de estar aquí to talk to everybody about the AEO. para hablar acerca de este programa. So much has been said today Muchas cosas se han dicho el día de hoy describing the AEO. para describir este programa. So what I thought I'd do is spend just a few moments Y lo que quisiera hacer es pasar un par de minutos talking about where we're going from here. para hablar acerca de la dirección que vamos a tomar a partir de aquí. The United States has been involved in AEO Los Estados Unidos han estado involucrados en este programa, AEO, for 12 years. ya por un espacio de 12 años.
And we continue to learn Y seguimos aprendiendo on how to create a better AEO program. para crear un mejor programa. And our partnerships with Mexico and other countries Y en sociedad con México y otros países has assisted us in re-looking at our strategy. nos han ayudado a reevaluar nuestras estrategias. I think we all understand the importance of having a secure supply chain. Yo creo que todos aquí entendemos la importancia de tener una cadena de suministro segura. If we're going to be successful in moving cargo, Si es que vamos a tener éxito en un corredor, we all have to have confidence in the supply chain. tenemos que tener confianza en esa cadena de suministros. If we're all going to be part of this economic engine, Si hemos de ser parte de esta nueva máquina económica, we have to reduce transaction costs. tenemos que reducir los costos de las transacciones. The AEO program helps us do that. El programa AEO nos va a ayudar a hacer eso. If we're going to be successful with our AEO program, Si es que vamos a tener un programa exitoso, it can't be government dictating the specifics. no va a ser a través del gobierno dictando las cuestiones específicas del mismo. We have to do it in a way that co-creates the program. Tenemos que hacerlo de una manera en que co-creemos, o sea, que en sociedad creemos estas nuevas alianzas. So the trade involvement, trade commitment is absolutely critical to a successful AEO program. Así que la participación de los socios es crítica para la creación y el éxito de este tipo de programas. We face a lot of challenges in the movement of trade globally. Enfrentamos muchos desafíos al mover cargas de un lugar a otro entre los distintos países. We need to become more sophisticated Tenemos que ser más sofisticados in how we segregate risks. acerca de la manera en que reducimos los riesgos. The AEO programs help us do that. Los programas AEO nos ayudan a lograr este objetivo. When we first started this in the United States, Cuando recién empezamos esto en los Estados Unidos, we used to say that we balance security and facilitation. solíamos decir que hacíamos un balance entre lo que es la seguridad y la eficiencia. Today we say that's a flawed model. Esto el día de hoy, Flawed. nos hemos dado cuenta que esto tiene sus fallas, That it's all one. Security and facilitation is all one. que tiene que ver como un solo elemento, la facilitación y la seguridad. The more we know about your business practices, Entre más sepamos acerca de sus prácticas de negocios, the more we know about the flow of your trade, vamos a saber más del flujo de su comercio. the more we know about how you go about securing the supply chain, Entre más sepamos cómo aseguran ustedes su cadena de suministros, the better able we are mejores oportunidades vamos a tener nosotros to put you in a low-risk bucket, de ponerlos en un nicho de seguro, de seguridad, pues, thus facilitating your shipments to our borders. para que ustedes puedan exportar sus productos. If you take your states that are adjacent to our 4 states on the border, Si consideran ustedes los estados que son adyacentes a los estados que están del lado norteamericano and you combine them, y los combinan, it would represent the 4th largest GNP. representarían el bloque, uno de los bloques más grandes. So we both have this huge economic engine that is very, very important to each and every one of us. Tenemos en nuestras manos una de las máquinas económicas más grandes. And the question becomes, how do you move that cargo? Y la pregunta sería ahora cómo mover ese corredor And how do you have confidence in moving that cargo? y cómo generar la confianza para mover ese corredor. The AEO program El programa AEO is a cornerstone to that strategy. es una piedra angular para este tipo de estrategias. You will have a hard time being successful Se ha batallado bastante para lograr este éxito, if you're not part of an AEO program. o se tendría un programa si no se es parte de un programa AEO. Our economies are totally integrated now. Nuestras economías se han integrado totalmente hoy en día. Gone are the days where Mexico can do their process, Ya pasaron los días en que México hacía su propio proceso where the United States can do its process. y donde los Estados Unidos hacían el suyo propio. And I'll take it up north to Canada.
Y también tomemos en cuenta lo mismo con Canadá. We're not going to be successful with that. No vamos a seguir teniendo éxito de esta manera. We got to continue to integrate what we do and how we do it. Tenemos que integrar las acciones de todos y la manera en que las llevamos a cabo. And the CTPAT program, and the PIP program in Canada, NEC program here in Mexico are key pieces of that. Y el CITIPAD y el programa NEC, todos esos son elementos esenciales para el éxito. So we need to keep in mind that our borders start thousands of miles away. Tenemos que tener en cuenta que nuestras fronteras no están aquí, sino están a miles de kilómetros de aquí. They no longer stop when that truck rolls up. Ya no se detiene ahí la frontera cuando el camión cruza. At the port of entry, a few miles up the road. En el puerto de entrada más cercano. So we need to continue to work together and secure the supply chain and the flow of information. Tenemos que seguir trabajando juntos para asegurar el flujo de información y también el flujo de información y la mercancía. We need to continue to work with the World Customs Organization. Tenemos que seguir trabajando con la Organización Mundial de Aduanas To continue to work on worldwide standards. para trabajar sobre estos estándares mundiales. We need to continue to look at our benefits that we give to the trade community for being a member of the ADA program. Y seguir trabajando también sobre los beneficios que representa para los miembros de esta comunidad. And we need to look at a North America strategy. Y tenemos que ver todo esto como una estrategia propia de todo Norteamérica. How do we take what we're learning with 21st century strategy that we're working with Mexico? Tomar todo lo que hemos aprendido en las estrategias del siglo XXI y ver cómo funciona con México. And how do we take what we're doing with beyond the borders of Canada Y ver qué es lo que estamos haciendo en la frontera más allá en Canadá. and integrate that for a North America strategy? E integrar todos estos elementos en una estrategia de todo Norteamérica. The AEO program, the NEC program, CTPAT, PIP Todos estos programas is the absolute cornerstone to any of these strategies. son las piedras angulares de todas estas estrategias de las que he hablado. And as we work towards mutual recognition with Mexico, Y al estar buscando este reconocimiento con México, we'll be able to even further our strategy. vamos a poder seguir desarrollando dichas estrategias. So the United States is committed in this. Los Estados Unidos están dedicados y están comprometidos con este objetivo. Thank you. Muchas gracias. El Administrador General de Aduanas nos dará una breve presentación. Muchas gracias a los asesores por sus interesantes palabras. Traía yo una presentación misma que no voy a seguir, que no tiene caso que la presenten, porque después de oír a las dos personas que me accedieron, no voy a repetir algunas cosas que algunos de ellos ya mencionaron. Simple y sencillamente quisiera yo reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo y cómo, en particular en el caso mexicano, ha cambiado la economía mexicana en los últimos 30 años, probablemente, de haber sido una economía prácticamente cerrada, con una política económica de protección de sus empresas, de cerrazón absoluta, podría decir yo, a haberse constituido en una de las economías más abiertas del mundo, con más tratados de comercio, de libre comercio con distintos países, empezando primero que ningún otro con el que celebramos con los Estados Unidos de América y con Canadá. Y hago referencia en particular a este tratado que entra en operación en el 94, si no me falla la memoria, porque el crecimiento que ha tenido el comercio internacional, el comercio exterior de México, particularmente con los Estados Unidos, tuvo un crecimiento alrededor del 400%. Si lo comparáramos con la inversión que se hizo en infraestructura de transporte, y estoy pensando en puertos, en aeropuertos, en carreteras,
para facilitar ese comercio, pues realmente la inversión hecha tanto pública como privada se quedó corta con el crecimiento del mismo. Si se la revisara en términos cuantitativos y cualitativos, quizá el crecimiento fue de un 50 o 60% contra el crecimiento comercial que decía yo de cerca de 400%. Y eso que nos ha traído, pues, cuellos de botella en los diferentes cruces, llámese fronterizos, principalmente en el norte, llámese portuarios, inclusive en algunos de los aeroportuarios, lo cual ha requerido pues un acelere en la inversión que se hace en ese tipo de infraestructura, pero pues no hay presupuesto que alcance para un crecimiento tan fuerte y tan continuo, y que esperamos que así siga en los próximos años, sino también hay que enfocarnos en la revisión de procesos que se siguen día con día en los cruces fronterizos, por ejemplo, o en las instalaciones portuarias, en el despacho de la mercancía, y precisamente programas como el del operador económico autorizado, Citipack en los Estados Unidos, PIP en Canadá, UNEC en México, van enfocados en esta línea de la mano de la seguridad de la cadena logística, pero buscando facilitar ese intercambio comercial que, como decía el señor Witkowski, es una y solo una la directriz que debe de guiar a nuestras aduanas en esa combinación de seguridad y facilitación con el objeto de generar un mayor crecimiento económico. Como Estado, como gobierno, creo que las principales responsabilidades que tenemos, y salgo un poquito del ámbito estrictamente aduanero, pero está en fomentar ese crecimiento económico para nuestros pueblos, está el aseguramiento de las fronteras para que no cruce la mercancía que no queremos que entre porque puede ser daño, y está la protección de los consumidores, evitando que, en el caso de las aduanas, evitando aquellas amenazas que pueden ser desde la introducción de alimentos que estén en mal estado o de juguetes que no cumplan con los estándares de seguridad que requieren para nuestros hijos, o de productos falsificados o medicamentos que no cumplen con los estándares requeridos. Y precisamente pues el poder certificar o el poder generar esta confianza en las empresas que van a integrarse o que ya forman parte de nuestros programas, pues es darle cumplimiento a estas responsabilidades que tenemos como Estado. Ha habido varias iniciativas a lo largo de los últimos años, algunas por parte del sector privado, algunas por parte de las autoridades. Me vienen a la mente programas como el BASC en los Estados Unidos, el CACEM en México del COMSE, que precisamente también busca esa certificación de empresas, quizá en distintos campos cada uno de ellos, como el TAPA, el Transported Asset Protection Association, que también buscaba esa normatividad para mitigar riesgos en el transporte. Por parte de aquellos que vienen de la autoridad, pienso precisamente en el de la Organización Mundial de Aduanas, cuando cumplió sus 50 años de Frontera 21, en el siglo XXI se llamaba, Aduana del siglo XXI, que precisamente busca unas aduanas mucho mejor comunicadas entre los distintos países y con un mayor intercambio de información que permitan esa gestión de riesgos para ser más asertivos en las revisiones que hacemos en nuestras fronteras, que busca también una mejor coordinación de autoridades dentro de los mismos países, de aquellas autoridades que participan en el manejo o administración de los cruces fronterizos, y que busca una mayor colaboración de las aduanas con las empresas. Y regreso en este punto a nuestros programas de certificación, que es precisamente lo que buscan. Está el marco SAFE también, del que ya no voy a hablar porque Sergio lo hizo muy ampliamente, y pienso también en no solamente viendo hacia nuestra frontera norte, sino hacia nuestra frontera sur,
una de las directrices del presidente Peña ha sido generar una frontera próspera en el sur de nuestro país, en sistemas como el procedimiento mesoamericano de tránsito internacional de mercancías, que busca agilizar también el tráfico del autotransporte en un principio entre los países centroamericanos y la frontera con México. Bueno, beneficios de estos programas, tampoco voy a entrar en ellos. Me voy a ir simplemente a una última reflexión. También traía yo aquí algunos números de cuántos países tienen programas, pero me voy a dar una última reflexión de dos cosas que se dijeron, que mis asesores dijeron. Una fueron los tres puntos con los que concluyó Sergio, y era la rigurosidad de los programas, que creo que debemos de ser sumamente rigurosos, y no solamente en la aceptación de una empresa dentro del programa, sino en la continua revisión de que esté cumpliendo con los estándares que establecimos, para que no haya duda de que es una empresa segura, confiable. Segundo, la alianza con el sector privado, el gobierno con el sector privado, y Sergio mencionó, o pude yo leer o entender de lo que dijo, como que en algún momento en el pasado pues no hubo esa alianza. Pienso yo en el caso mexicano, décadas atrás, que veía pues cierta confrontación, quizás en los años 70, entre el sector público y el sector privado, una diferencia absoluta en la manera de pensar. Sin embargo, en la parte en la que a mí me ha tocado tener mi vida laboral, he visto unos fines comunes del sector privado y del gobierno de México. Entonces, para mí no hay otra forma de trabajar que en alianza con el sector privado. Yo creo que lo que el gobierno hace, la función que el gobierno hace, debe de ir de la mano con el sector privado y buscando siempre, por supuesto, el crecimiento económico y el desarrollo social, y no solamente el desarrollo empresarial. Y el tercer punto que dijiste, Sergio, fue la construcción de confianza. Definitivamente, bueno, los programas van enfocados para eso, pero yo lo que recalcaría es, recuerdo que en alguna ocasión lo dijo un secretario de Hacienda de hace algunos años, porque la confianza tarda muchísimo, años inclusive, en construirse, pero la confianza se pierde en 2 segundos cuando alguien no cumple con lo que se estableció. Y si alguna de las empresas llegara a dejar de cumplir con lo que se ha establecido en este programa, algunos participantes, no por ningún motivo de las empresas, vamos a perder esa confianza en un instante, una confianza que nos costó mucho tiempo construir. Entonces, los invito a todos quienes están participando y a todas aquellas empresas que estén interesadas en participar en esto, en que aquí no podemos permitir ningún flanco débil, no podemos permitir la entrada de alguien en alguna de nuestras instalaciones o en alguno de nuestros medios de transporte o en algún punto de la cadena logística que vaya a hacer que se rompa esa confianza que nos está costando trabajo construir, que no es tan fácil construir. Y sobre lo que decía Thomas Minkowski, sobre estos estados fronterizos de nuestro lado y del lado americano, que si lo sumamos en este corredor forman, creo que era la cuarta economía del mundo, ¿no? Ojalá y que con programas como estos que estamos implementando y con esta facilitación comercial que estamos buscando de los dos lados y más allá del bloque comercial de Norteamérica y en el bloque hacia el sur, nosotros por nuestra parte, con nuestros vecinos, que logremos consolidar no solo a los estados fronterizos, sino a los estados en su totalidad, los 50, los mexicanos y el resto de los mexicanos, en que constituyamos ese bloque comercial lo más fuerte, lo más sólido del mundo y lo más fácil para permitir el comercio. Muchas gracias a todos. Para continuar y abrir un poco la mesa de diálogo, me gustaría hacerle una pregunta a Sergio Mujica, que invitaría a los demás panelistas a que también quieran hacer sus comentarios para complementar algunas de las ideas que
que desarrolle Sergio Mujica o que también vean desde la visión de cada uno de los países que en este caso representan México y Estados Unidos. La OMA ha creado diversas iniciativas con el objetivo de contar con cadenas logísticas más seguras, ágiles y eficientes. Sin embargo, cada vez vemos más involucramiento del sector privado en las mismas. ¿Cuál sería para la OMA el principal motivo que genera dicho involucramiento? Muy bien, muchas gracias. Se ha hablado varias veces de la estrategia o del documento de visión que se llama Aduanas para el siglo XXI. Este documento fue aprobado por la reunión del Consejo de Directores Generales de Aduana en el año 2008, es decir, los 179 directores de aduana se reunieron en Bruselas y discutieron, bueno, cuáles consideramos que son los aspectos clave en los cuales debemos trabajar si queremos responder a los desafíos del siglo XXI. Yo creo que el gran valor, el gran mérito de esta declaración es que ponemos de acuerdo a la comunidad internacional en base a 10 bloques de construcción o a 10 principios en base a los cuales tenemos que seguir avanzando para responder a estos desafíos. Bueno, uno de estos 10 bloques de construcción o principios es precisamente las alianzas con el sector privado. Ya lo dije varias veces en mi presentación, nosotros creemos firmemente que si combinamos nuestros talentos podemos tener un mejor desempeño. Y eso parte por reconocer que yo no tengo todos los talentos, que muchísimos de ellos están afuera, están en el sector privado, pero lo interesante es que podamos combinar eso y mejorar nuestro desempeño. Bien, segundo, esto no basta con decirlo, hay que implementarlo en la práctica y en la vida real. En la OMA nosotros tenemos el grupo de trabajo del SAFE o el SAFE Working Group, donde el sector privado tiene una voz permanente y yo diría no como invitado, sino que como parte integrante del grupo de trabajo SAFE, que usa de base, que es parte del SAFE, del grupo de trabajo SAFE. Entonces, este grupo consultivo del sector privado es permanentemente integrado en el trabajo, hacemos co-creación, como decía el comisionado. Y esa es una visión. Nuestra visión es que es imposible llegar a tener un programa de operador económico autorizado que sea exitoso si no trabajamos en la co-creación junto con el sector privado. Y aprovecho de invitar a participar en esta co-creación, porque el SAFE, el marco normativo SAFE, no es una cosa que esté escrita en piedra y que no se pueda modificar. De hecho, existen sistemas formales de revisión del marco SAFE cada 3 años. Y durante el segundo semestre de este año vamos a estar revisando especialmente en el ciclo de revisión del marco SAFE. Tienen a su aduana, que lo puede representar en ese trabajo, que es muy importante. Y tienen también un grupo consultivo del sector privado que puede ser la voz de ustedes, porque no creemos que tengamos toda la razón, creemos que tenemos que hacer en conjunto un mejor marco normativo SAFE. No sé si algunos panelistas gusta complementar las ideas. Una pregunta para el señor Tomás Bukowski. Se ha hablado, ¿va a contestar algo de eso? Se ha hablado de una estrategia regional de las Américas y el Caribe para la implementación de los programas OEAS. ¿Cuál es para los Estados Unidos la importancia de pertenecer y fomentar esta iniciativa? So in the area of the AEO, we have, and I think the director pointed this in his presentation, we have a tremendous amount of work that's ongoing. Tenemos un trabajo tenemos cosas sobre las que estamos trabajando continuamente. You know, the WCO, La WCO I believe, has done just an outstanding job ha hecho un gran trabajo of really pulling the world together for us. para unir al mundo. You know, the resolution last year La resolución a la que se llegó el año pasado in pulling together the South America and others, para juntar a Sudamérica y a otros, I think is really testimony to the importance
of the WCO. Es un testimonio de la importancia que tiene la Organización Mundial de Aduanas. And I believe it's also critical that those of us Es crítico también que aquellos de nosotros that have a lot of experience with the AEO, que tienen experiencia con el EAO, that we share our experiences with others. que compartamos nuestras experiencias con otros. As I mentioned earlier, we went a lot from other countries, Como dije hace unos momentos, hemos trabajado bastante con otros países and not every program is one size fits all. y un programa no quiere decir que un programa va a quedarle a todos los países. So we need to continue to build our expertise, Es necesario seguir trabajando en nuestras destrezas y habilidades, but we need to bring in the industry, the trade community. pero es necesario involucrar a la industria, Otherwise, I believe we will not be successful porque de otra manera no vamos a tener éxito. and have to co-create. Vamos a tener que co-crear, We've got to debate tenemos que debatir and then reach that middle ground. y llegar a ese punto medio. María, como el comisionado Winkowski, sobre la construcción de los programas OEA en otros países, porque para lograr el reconocimiento mutuo, los programas desde su construcción tienen que estar fundados en cimientos similares, de manera que podamos llegar de la manera más ágil a ese reconocimiento mutuo. Y por ello creo que es muy importante que trabajemos con aquellos otros países latinoamericanos que están en un proceso inicial de su operador económico autorizado, de manera que con la experiencia que nosotros ya tenemos en nuestros programas, ellos puedan hacer una construcción de los suyos similar a lo nuestro, con las diferencias, por supuesto, que menciona el comisionado Winkowski, que no uno les queda a todos, pero con las partes fundamentales similares, de manera que el plazo de reconocimiento mutuo, el plazo que tome el reconocimiento mutuo, pues sea mucho más ágil en los siguientes programas. Gracias, Alejandro. Quisiera hacer un comentario en base a las reflexiones anteriores. La región de las Américas y el Caribe ha tenido un desempeño buenísimo, impresionante en materia de operador económico autorizado. Como mencioné en la presentación, la totalidad de la región, desde Canadá a Chile al sur, hay 9 programas de operador económico autorizado que están funcionando. Ahora, esto no es casualidad, esto ha ocurrido porque ha habido un trabajo bastante extenso y de mucha colaboración además entre los actores. Tengo que mencionar a CBP y a USAID, que ha sido un actor clave de los desarrollos de programas en otros países, como el de Colombia, por ejemplo, como el de República Dominicana, que recuerdo ahora, incluso con el comisionado de CBP, yendo a los lanzamientos de estos programas. Ha sido un muy buen líder entre la región y la verdad es que tengo que mencionar también al BID, no sé dónde está Aurelio. Pero el Banco Interamericano de Desarrollo también ha jugado un rol clave en el desarrollo de todos estos programas. Por supuesto, como decía Alejandro Chacón, esto tiene que fundarse en los estándares internacionales, que son los que se estableció en el marco 6, pero al momento de implementarlo hay diferencias. Entonces, compartir nuestras visiones, compartir nuestras experiencias, enseñarnos unos a otros es muy valioso. El acuerdo de reconocimiento mutuo es una consecuencia en la práctica de haber hecho bien las cosas al principio, es decir, establecer programas que sean serios, que sean rigurosos, al final del día el reconocimiento mutuo va a llegar. No hay que comenzar pensando en el reconocimiento mutuo, hay que comenzar pensando en tener un muy buen programa OEA. Gracias. Para la Administrador General de Aduanas, en relación a la evolución del comercio internacional que se ha tenido en las últimas décadas, ¿cuáles son las principales responsabilidades del Estado mexicano o del Estado de otros países, las cuales motivan la adopción de iniciativas como la OEA? Bueno, como mencionaba hace un momento, yo creo que el primer
el crear ese crecimiento económico. Es una responsabilidad irrenunciable por parte del Estado y debe de hacer todo lo que esté a su alcance, como es lograr una mayor competencia entre las empresas que faciliten este crecimiento. Y creo que precisamente el programa de operador económico autorizado buscando esa mayor facilitación comercial, ese mayor intercambio, está propiciando el crecimiento mayor. ¿Qué mejor que tener un programa de este tipo que funcione adecuadamente en una línea fronteriza que funcione de manera adecuada y eficiente para volver a atraer a empresas que en el pasado decidieron irse a fabricar sus productos, y empresas que estaban en esta zona, precisamente en esta frontera mexicoamericana, y decidieron irse a lugares como China u otros países de Asia a fabricar sus bienes, y que ahora están considerando regresar a México, o algunas de ellas inclusive ya regresaron. Entonces, ¿qué mejor que como Estado propiciar las condiciones para que sea nuestra región, el centro de Norteamérica, en la que se establezcan las empresas y se genere el flujo comercial? Yo creo que como segunda responsabilidad estaría sin duda el asegurar el buen funcionamiento de la frontera, pero en términos de todos estos nuevos intercambios que se están dando, de estos nuevos operadores, ya no es nada más un importador y un operador tradicional, como antiguamente se daba, sino integradores logísticos, operadores logísticos en toda forma, y que como autoridad tenemos que cerciorarnos de que el flujo comercial, pues, de que en ese flujo no entren bienes del mercado ilícito, llamémoslo así. Entonces, el operador económico va también de la mano de eso. Y por último, el que mencioné también en un momento, el de proteger a la ciudadanía de cada uno de nuestros países, que los bienes que entren cumplan con los estándares de calidad, de seguridad, etcétera, para evitar daños a la población. Gracias. Bueno, efectivamente, como algunos comentarios antes de abrir tiempo para preguntas de parte de los asistentes, pues sí me gustaría pues hacer mención de algunos puntos de los cuales aquí se hablaron y que es muy importante. Yo creo que este es uno de estos temas en los que todos estamos de acuerdo, en los que no es un tema polémico en el que sea un foro que las empresas o que la industria tenga discrepancia con el gobierno. Yo creo que es un programa en el que todos que están aquí están a favor, porque lo único que trae son beneficios, para los gobiernos, para las aduanas de los países, y indiscutiblemente también trae beneficios para las empresas. Yo creo que de lo que aquí se ha dicho se ha mostrado la voluntad de los países que están aquí representados y por parte de la Organización Mundial de Aduanas, de que existe toda la voluntad de apoyar este tipo de programas, de que este es el camino que se desea seguir, de que se tratará de dar impulso, beneficios a las empresas que cumplan. Sin embargo, es muy claro, hay que dejar muy claro que eso no significa que los programas van a ser blandos o que va a haber beneficios o consideraciones para que no los cumplan. Los beneficios únicamente serán para todas aquellas empresas serias que cumplan con lo que se determine en la inscripción de dichos programas, y que habrá pues un seguimiento puntual del cumplimiento, y en caso de que no lo hagan, como comentaba el licenciado Chacón, la confianza se pierde en un instante y en ocasiones pues es un proceso a veces difícil de volver a construir. Por lo tanto, yo creo que coincidimos el gobierno con las empresas en que este es el camino correcto, y yo creo que también debemos de coincidir en que los programas deben de ser rigurosos y que el nuevo enfoque de las aduanas a nivel mundial ya no es hacer más infraestructura, hacer más inversión, sino utilizar las instalaciones, que en muchos casos son insuficientes o son pocas, son limitadas, y utilizarlas verdaderamente para lo único que creemos que se debe de realizar,
dejar a un lado todas aquellas empresas que nos brinden su información, porque al final del día estos programas son un intercambio de información que le brinda seguridad al gobierno, a las aduanas, y a través de esta información transparente de los procesos y del comercio que las empresas o cada uno de los integrantes de la cadena logística tiene y que las abre para que el gobierno pueda tener acceso a más detalles, le da al gobierno la facilidad de poder elegir a quienes habrá que enfocar sus esfuerzos fiscalizadores y quienes no. Yo creo que es un común denominador de los países, de la Organización Mundial de Aduanas, en que hacia allá debe de ir la tendencia en las aduanas mundiales. México y Estados Unidos con este programa yo creo que están dando muestra de que esa es la perspectiva que se tiene. Y por último, bueno, pues abrir espacio a preguntas y respuestas por parte de los asistentes.